Este vídeo tratará sobre sockets TCP y en concreto se va a ver cómo se construye un servidor TCP secuencial. Con esto de secuencial se quiere decir que el servidor atiende en primer lugar a un cliente y una vez ha terminado con este, entonces atiende al siguiente cliente. En el vídeo se va a ver, por un lado, una breve introducción teórica de qué es un socket, qué es TCP, diseños de servidor que hay y, en segundo lugar, se verá cómo se construye el código para este servidor TCP secuencial y se hará en C, bajo Linux y para la dirección para la versión 4 de la dirección IP. Los sockets son un mecanismo de comunicación entre procesos. Es decir, los sockets permiten que los procesos intercambien datos entre ellos. Otro ejemplo de mecanismo de comunicación podría ser una cola de mensajes, un message queue o un pipe, una tubería. En el caso de los sockets TCP, las aplicaciones que intercambian datos están en dos máquinas diferentes separadas por la red, por Internet. Entonces, desde el punto de vista de dónde están esos procesos que intercambian datos, se definen dos dominios. Se llaman dominios de comunicación. Por un lado está el dominio Unix, en el cual las aplicaciones están corriendo dentro de la misma máquina. Y está el dominio de Internet, donde las aplicaciones que se están intercambiando datos corren en máquinas que están conectadas a través de la red. En el caso de sockets TCP, este es el dominio en el que están nuestras máquinas, el de Internet. En función de cómo se realice la entrega de datos, podemos definir varios tipos de sockets. En primer lugar, los stream sockets, y con esto de stream se quiere decir flujo o corriente de datos. En segundo lugar estarían los datagram sockets, los datagramas, y en tercer lugar, y no lo he escrito aquí, estarían los raw sockets o sockets crudos para definir tu propio protocolo de transporte. En primer lugar, los stream. La recepción de los datos está aquí garantizada, no se pierden. Pero no hay concepto de mensaje. Y con esto, para entenderlo, se puede comparar con un pipe. En un pipe un proceso va escribiendo bytes, no mensajes, sino va escribiendo bytes y conforme lo va haciendo, el proceso que va leyendo de ese pipe, pues va leyendo esos bytes. Pero no hay una frontera entre el mensaje 1, entre el mensaje 2. Bien. Se definen como orientados a conexión y en el caso de que estemos en el dominio de Internet, es decir, en el caso de que las aplicaciones que están utilizando sockets para comunicarse estén en máquinas separadas conectadas por Internet, los vamos a llamar sockets TCP. Aquí, TCP. Bueno, en el caso de los datagramas, sí que hay concepto de mensaje y estos mensajes se llaman datagramas. La transmisión de datos en este caso no está garantizada. Pueden llegar, pueden no llegar, pueden llegar duplicados y si estamos en el dominio de Internet los vamos a llamar UDP. ¿Vale? Bien. Bueno, el ejemplo que veremos será sobre sockets TCP. Este caso. El tercer caso que he comentado se escribe así, ROW. Nada que ver con este sería el tercer caso, que son los sockets crudos. Bueno, volviendo al título principal del vídeo, sockets TCP. Por socket vamos a entender mecanismo de comunicación y cuando se habla de TCP vamos a entender que las aplicaciones que se están intercambiando datos corren en máquinas diferentes que están conectadas por la red y utilizan como protocolo TCP. Bien. Por esto, por usar TCP, la entrega de datos va a estar garantizada. En función de cómo se comporte el socket a la hora de establecer una conexión, se definirá como pasivo o activo. En el caso de un servidor, se utilizará un socket pasivo que estará escuchando y manteniéndose a la espera de que un socket activo, un cliente, trate de conectarse a él. El cliente utilizará un socket
activo que tratará activamente de conectarse a un servidor. Para implementar tanto el servidor como el cliente, debemos utilizar una serie de llamadas al sistema para poder trabajar con los sockets. En el caso del servidor, en primer lugar, vamos a crear el socket y para ello, se usa la llamada al sistema socket. Esta llamada al sistema tiene una serie de argumentos de entrada que luego vamos a ver. Una vez creado ese socket, se le asigna una dirección IP y un número de puerto. Esto se hace con la llamada al sistema bind. Después vamos a marcar ese socket creado que ya tiene IP y número de puerto asociado como socket pasivo. Y para ello se usa la llamada al sistema listen. También tiene argumentos de entrada que luego los vemos. Bien. Y con la llamada al sistema aceptar, el servidor va a estar esperando aquí hasta que un cliente trate de conectarse. Bien. Esto es por el lado del servidor. Entonces, por el lado del cliente. El proceso cliente tiene que crear primero el socket, también con la llamada al sistema socket, con sus argumentos. Bien. Una vez creado, vamos a llamar a connect para que conecte ese socket o para que trate de conectar ese socket creado a una dirección IP en concreto, que será la dirección IP del servidor. Bien. Cuando el servidor vea que hay una petición entrante de conexión de un cliente, si puede, es decir, si no está ahora mismo atendiendo otro cliente, porque el servidor que vamos a diseñar es secuencial, primero un cliente, luego otro cliente. Bueno, en caso de que pueda aceptar esa petición, la llamada al sistema accept del servidor se desbloqueará y nos va a devolver un file descriptor, un descriptor de archivo, con el que podremos realizar operaciones de escritura y lectura. Es decir, el cliente y el servidor podrán intercambiarse ya los datos. Por la parte del proceso cliente, también usaría read y write para escribir y leer datos, lo que sea necesario. Una vez se haya terminado de este intercambio de datos, cerraremos los descriptores de archivo correspondientes con la llamada al sistema close por la parte del servidor y por la parte del cliente. Bueno, antes de pasar a ver directamente el código fuente, veamos una idea general de lo que se quiere hacer aquí. Vamos a construir un programa servidor y lo vamos a instalar en esta máquina. En este computador tengo Windows instalado de manera nativa, la versión 10, y sobre el mismo una máquina virtual, VirtualBox, que tiene a su vez instalado Ubuntu. Vale, además voy a utilizar el programa Wireshark que está instalado en Windows para que veamos el tráfico de red, para hacer sniffing. Bien, el programa servidor correrá aquí sobre Ubuntu y en esta máquina he definida una IP estática, que es esta. ¿Vale? Es decir, para que el cliente se conecte al servidor tendrá que conectarse a esta IP. Y el puerto que utilice el servidor es el 8080. ¿Vale? Por otro lado, y para testear que el servidor realmente funciona, vamos a construir un cliente de prueba. Bueno, tanto el servidor como el cliente son de prueba porque hacen cosas muy sencillas. Bien, entonces para el cliente voy a utilizar una computadora en la que tenía instalado Ubuntu, una versión bastante antigua, pero todavía funciona bastante bien. Y aquí estará mi cliente de test y bueno, pues tiene una IP dinámica que es asignada por el router. Bien, este es mi router Wi-Fi y esta es mi red de área local. Es decir, las dos máquinas, esta y esta, se encuentran en esta red. Bueno, tengo aquí el código del servidor secuencial en C. Respecto a los includes que necesitamos, bueno, el de los símbolos estándar, estos includes para los sockets y estos porque voy a
realizar printfs para que en la consola se nos indique tanto que ha habido éxito, que algo funciona, como para indicar errores. ¿Qué includes? Necesitamos. En esto nos puede ayudar la página del manual de Linux. Por ejemplo, si voy a utilizar la llamada al sistema socket, busco aquí en este campo de búsqueda y me dirá, necesitas estos includes. Entonces voy y los copio. Así con todo. Si no pongo los suficientes no compilará. Ya está. Bueno, el siguiente paso es definir de alguna manera los parámetros del servidor. Yo lo he hecho de manera llamada hard-coded, es decir, los he codificado de manera que son constantes, no se pueden modificar. Hay otras maneras de hacerlo también. He elegido el puerto del servidor, el 8080. ¿No? Para más información, la Wikipedia, por ejemplo, el puerto 8080 se conoce por ser una alternativa para usar el HTTP, ¿vale? Y hay otras aplicaciones que también lo usan. Yo simplemente lo he utilizado para mi servidor de prueba. Lo siguiente, hay que definir la dirección IP de mi servidor. Entonces yo he elegido esta, que es la que he configurado de manera estática en mi máquina. Como he dicho antes, este servidor va a funcionar, va a dar soporte solamente a la versión 4 de la IP, a IPv4. Para IPv6 habría que realizar modificaciones aquí. Respecto a esta IP, bien, si estás en Ubuntu como yo y estás en una máquina virtual también, bien, estoy utilizando esta conexión de aquí, la ENP0S9, le doy a Settings, a IPv4 y la he configurado de manera manual para que no cambie. Así el cliente sabe a quién tiene que conectarse. Bueno, aquí está. Y aquí está la máscara de red correspondiente, que también es pues, la máscara de mi red. Bien, estoy en una máquina virtual. Entonces, voy a ir a los settings. Aquí, en los settings de VM VirtualBox, me voy a Settings Network y el adaptador 3. El 1 y el 2 los he definido para otras cosas y el 3 es el que voy a utilizar ahora. Es de tipo Bridged Adapter. Es decir, que voy de alguna manera a puentear la tarjeta de red y voy a enviar y recibir datos directamente a través de ella. Defino el tamaño de buffer 100, el tamaño de buffer para leer datos como para enviar datos. Y el backlog, luego veremos un poco mejor en qué llamada al sistema se utiliza, le doy el valor 5. El backlog es el número máximo de clientes que pueden estar esperando a conectarse al servidor. Como es secuencial, solo un cliente está atendido y cuando este termine de ser atendido, el cliente que esté esperando en la cola siguiente será atendido en ese momento, con un número máximo de clientes que pueden esperar. Eso es el backlog. Bien, ahora paso a definir el main. Ahora mismo estos argumentos de entrada no los voy a utilizar. Podría, por ejemplo, definir como argumento de entrada el número de puerto en lugar de hacer un hard coding y meterlo como parámetro a la hora cuando ejecute el programa. Parámetro de entrada, quiero decir. Vale, defino dos variables de tipo entero que van a ser los descriptores de archivo. Uno va a ser el descriptor de archivo del socket que está escuchando para recibir conexiones de clientes y otro descriptor de archivo que va a ser de ese socket que se crea cuando un cliente ya se conecta. Y con ese file descriptor podremos leer y escribir datos al cliente. Bueno, una variable de tipo unsigned de entero sin signo llamada len, que va a ser la longitud de la dirección del cliente. Bien, y dos variables de este tipo es una estructura llamadas así, de esta manera, una para el servidor y otra para el cliente. Ahora vemos qué es. La copio y la meto en el manual de Linux.
Bien, y busco. Bien, aquí en esta estructura se nos define el formato de la dirección, ¿vale? Es una estructura que contiene varios campos y en el que definimos de qué familia es ese socket, es AF INET, se define así, es un TCP socket, es un TCP implica Internet y lo definimos así. Luego otro campo que define el puerto y otro que define la dirección. Este formato es para IP addresses, para direcciones IP versión 4. Para versión 6 utilizaríamos otra cosa. Bien, para el servidor y para el cliente. Bueno, necesito dos variables de tipo entero. Una para la longitud recibida y otra para la longitud transmitida. Las inicializo con el valor 0. Y ahora dos buffers. Uno para transmisión y otro para recepción. El de transmisión, es decir, los datos que el servidor envía al cliente, bueno, pues les voy a definir este string que diga: hola cliente, soy el servidor. Este es el mensaje o los datos que el servidor va a transmitir al cliente. Y en recepción, en este buffer, se cargarán los bytes que yo leo que me está enviando el cliente. Bueno, en primer lugar, y si volvemos al diagrama del principio, el servidor tiene que crear un socket y lo hace con esta llamada al sistema socket. Bien, vuelvo a la máquina virtual. Ok, esta es la llamada al sistema. El primer argumento es el dominio, es Internet, ¿vale? Es un socket TCP. El segundo argumento es el tipo de socket. Recordemos que teníamos los stream sockets y los datagram sockets y el TCP corresponde a socket stream. Y el tercer argumento tiene que ver con el protocolo especificado. Aquí vamos a usar TCP y pongo un 0. O sea, quiero decir, con el socket de tipo TCP se utiliza el protocolo TCP. Entonces aquí no especificamos nada. Bien, entonces, esto nos va a crear un socket, el primer socket, y nos devuelve este file descriptor. Si ha habido un error, la llamada al sistema devolverá -1. Nos imprimirá cuál es el error y nos devuelve un -1. ¿Vale? He cortado la línea al final. Voy a dejar todo el código en GitHub y abajo la dirección, la URL. Bueno, y si ha habido éxito, si este socket FD tiene un valor válido, entonces nos dirá: el socket se ha creado con éxito. Bueno, en siguiente lugar vamos a crear esa estructura, ese address format que hemos visto, y lo vamos a inicializar con ceros. Para eso utilizo memset, que inicializa con ceros pues cada uno de los bytes de esta estructura del address format para el servidor. Bueno, una vez está inicializada, todo clear, vamos a asignarle, vamos a definir sus campos. La familia del socket, dominio Internet, o sea, será FINET. La dirección IP es esa que hemos definido arriba, 192.168.0.1, y convierte este string, porque esto es un string, en el formato necesario. Bien, y por último, el campo del puerto del servidor, que es este que hemos definido de manera constante, y utilizo la función HTONS, que lo que hace es convertir este valor en el... O sea, que lo que hace es que este valor tenga la ordenación de bytes que debe tener en la red. Es decir, la ordenación de cómo se guardan los bytes en memoria depende de la arquitectura de cada computador y hay que enviarlos en un formato determinado por la red para que máquinas de arquitecturas diferentes se comprendan. De ahí que utilizamos esta función htons. Bien, ya tenemos nuestra estructura con los campos, con los valores de configuración de nuestro servidor cargados, y ahora lo que vamos a hacer es asignar el socket a una dirección IP y un puerto, ese número de puerto. Vale, llaman al sistema bind
el primer argumento, el file descriptor de socket, que es el que nos ha devuelto la llamada al sistema socket, que es la que ha creado el socket. El siguiente argumento es un puntero a esta estructura que hemos definido con los campos del servidor, y el último argumento es el tamaño en bytes de esa estructura. Entonces, si bind nos devuelve un número mayor a 0, significa que hemos podido asignar a ese socket una dirección IP y un puerto. Si hay un error, bueno, nos indicará en pantalla cuál es el error. Y si todo va bien, nos dirá, tuviste éxito. Ahora vamos con la llamada al sistema listen, que es la que hace que ese socket que hemos creado al principio se vuelva pasivo. Pasivo, que es decir, que esté escuchando, pendiente de si hay peticiones entrantes de clientes que quieren conectarse a nuestro servidor. Primer argumento, el file descriptor del socket, y segundo, el backlog, ese número máximo de conexiones pendientes que puede haber haciendo cola esperando que las atendamos. Bueno, si listen devuelve un valor diferente de 0, imprime un error en pantalla, y si no, hemos tenido éxito. Bueno, antes de entrar al loop, que nos va a ir aceptando los clientes sucesivamente, cargo en esta variable len el tamaño en bytes de esa estructura para el address format del cliente. Esto es simplemente el tamaño, ¿vale? Entonces, while true, mientras para siempre, ve aceptando data de los sockets que va entrando. Y vamos a ver el diagrama otra vez. Uy. Aquí. Vale, ahora estamos aquí. Hemos creado el socket, lo hemos asignado una IP, lo hemos marcado como pasivo, y ahora vamos a quedarnos en accept. Esta llamada al sistema va a permitir que que un cliente se conecte, y va a bloquearse, va a esperar ahí hasta que, pues eso, un cliente trate de conectarse. Bien, y cuando ese cliente se conecte, se creará un nuevo socket. Bueno, esta es la llamada al sistema accept, a la que le metemos primer argumento el descriptor de archivo de ese socket pasivo. Segundo argumento es un puntero a esa estructura sockAddress que hemos declarado al principio para el cliente. Y entonces cuando la llamada al sistema accept retorne en esta estructura, se nos cargarán los valores de dirección IP, puerto y dominio del cliente que se ha conectado. Vale, y por último, un puntero a la variable len, que aquí la habíamos inicializado con el tamaño de esa estructura sockAddress para el cliente. Y bueno, es un argumento de entrada-salida, que a la entrada le damos ese valor cuando llamamos a accept, y cuando accept retorne, aquí se nos devolverá el tamaño de la dirección del socket cliente. Bien, accept se bloqueará aquí el programa y nos devolverá un file descriptor de un nuevo socket, ese socket que permite la conexión al cliente, y a través de ese file descriptor escribiremos y leeremos ya datos. ¿Vale? Entonces, si ese file descriptor es válido, si es menor que 0, si es inválido, imprimes un error en pantalla y terminas. Y si es válido, en un bucle vamos a leer datos del cliente hasta que éste cierre. Bien, entonces lo primero que va a hacer el servidor es leer si hay datos del cliente. Vale, para eso utilizo en la función read. Y el primer argumento de read será ese file descriptor de este socket que acabamos de crear con el accept. El segundo, el buffer de recepción, donde se van a cargar los datos leídos. Y el tercero, el tamaño de este buffer, para que como máximo se lean esos datos. Vale, si la longitud recibida es -1, ha habido un error, imprímelo. Si la longitud recibida es igual a 0, esto significa que el socket cliente ha cerrado. Entonces diremos el socket cliente ha cerrado, y el servidor debe cerrar ese file descriptor correspondiente a ese socket que está conectado con el cliente. ¿Vale? Y ya saldríamos de este bucle con este break. Y si read devuelve un valor mayor que 0, entonces ahí estamos comunicándonos. Eso significa que hemos leído algo y que lo vamos a imprimir aquí
el buffer de recepción y además le vamos a enviar algo con write. Para write, primer argumento, el file descriptor de esa conexión. El segundo, el buffer de transmisión, que dice algo así como hola cliente, soy el servidor. Y el tercero es el tamaño de esos datos que vamos a enviar. ¿Vale? Entonces estaríamos en este while true mientras el cliente pues siga queriendo enviar y recibir datos. Cuando el cliente cierre la conexión, este read recibirá un 0 y el servidor también cerrará la conexión, ¿vale? Y en ese momento volveremos a ver si se ve. En ese momento, aquí estamos leyendo y escribiendo a un cliente y cuando el cliente cierre, el servidor cierra ese file descriptor y tenemos aquí este bucle. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces aceptaremos, si es que volveremos a la llamada al sistema accept, que si hay un cliente que está esperando en cola ya para ser atendido, pues se creará un nuevo socket para conectarse a ese cliente y si no, pues esperará, bloquear aquí el programa hasta que haya un cliente que quiera saber algo del servidor. Bueno, y así sucesivamente, cliente a cliente. Lo tenía ya aquí. GCC, el nombre de este archivo que es serversequential.c y el nombre del ejecutable -o y el nombre del ejecutable que quiero darle y s, ¿vale? Server. Voy a ejecutar este programa, el programa servidor. Entonces, el socket ha sido creado, ese socket que va a escuchar. El socket ha sido binded, con binded lo asociábamos a la dirección IP y al puerto 8080 y ahora el socket se ha marcado como pasivo y este es el mensaje que nos sacaba esa instrucción. Dice, estoy escuchando en el puerto 8080. Vale, aquí el programa está bloqueado en este accept que hemos visto, esperando que un cliente trate de conectarse. Bueno, ahora vamos a ver brevemente el código del cliente. Si volvemos al diagrama rápidamente, el cliente lo que tiene que hacer es crear un socket con esta llamada al sistema y con la llamada al sistema connect tratará de conectar ese socket a una dirección IP. Es decir, la dirección IP del servidor. Una vez conectado, con read y write realizaremos ese intercambio de datos con el servidor. Y cuando termines, con el close cierras ese descriptor de archivo y cierras esa conexión. Entonces el servidor se da cuenta de que el cliente ha cerrado y puede atender a un siguiente cliente. Bueno, ahora vamos con el código del cliente, brevemente. Que luego hay que compilarlo y ejecutarlo en otra máquina. Bueno, yo lo voy a hacer así. Una para el servidor, otra para el cliente y estarán conectadas por una red de área local. Bien, este cliente lo que va a hacer es se conecta al servidor del socket, al socket del servidor, le va a enviar un texto predefinido, lee lo que el servidor le responde y desconecta, cierra la conexión. Bueno, includes necesarios, se pueden leer en el manual. Ahora vamos a definir cuál es la IP del adres, cuál es la dirección IP del servidor al que nos vamos a conectar y el puerto. Defino dos buffers, uno el de transmisión, los datos que el cliente envía al servidor, algo tan simple como un texto que diga hola servidor, soy un cliente, y un buffer para que podamos leer esos datos que vienen del servidor. El tamaño va a ser 100, es decir, en una operación de lectura podemos cargar en ese array máximo 100 bytes. Vamos con el programa principal sin argumentos de entrada. Defino un descriptor de archivo, un file descriptor para el socket que va a utilizar el cliente. Bien, y ahora una estructura de este tipo, como hemos visto antes en el servidor, en el programa servidor. Esta estructura será para la dirección del servidor, su puerto y su dominio, cada uno de sus campos. Bien, creamos el socket con la llamada al sistema socket, igual que antes. Primer argumento, dominio. Segundo, el tipo de socket. Y tercero, un 0, porque vamos a utilizar aquí el protocolo TCP, nada diferente. Si esta llamada al sistema nos devuelve un -1, esto significa error. Ese socket no se ha creado. Imprimo en la consola un mensajito de error.
y termino el programa. Si ese descriptor de archivo tiene un valor válido, caemos en este else y decimos en pantalla, el socket ha sido creado satisfactoriamente. Bien, ahora esta estructura con esos campos para el servidor la vamos a inicializar con todo ceros. Entonces utilizo la función memset y voy a poner un 0 en cada uno de los bytes de esta estructura. Un clear. Bien. Ahora, una vez la tengo toda a 0, en el campo dominio, escribo el dominio AFINET, Internet. En el segundo, dirección IP. Teníamos esta dirección IP, 192. algo, no sé qué, la del servidor. Y esta función inet-addr, como hemos visto antes, para darle el formato adecuado a esto que hemos definido aquí. Esta dirección en forma de string. Vale, el siguiente, el campo del puerto, utilizando htons para adaptar el byte order al necesario, el orden de los bytes al de la red, igual que antes. Ahora, esto es nuevo. Nos vamos a tratar de conectar, el socket del cliente se va a tratar de conectar al socket del servidor. ¿Vale? Entonces utilizo la llamada sistema connect. Primer argumento, el file descriptor de ese socket que hemos creado para el cliente. Segundo, esa estructura con sus campos, un puntero a esta estructura para el servidor. Y el tercer argumento, el valor de los bytes que mide, los bytes que tiene esta estructura. Si connect es diferente a 0, si devuelve un valor distinto de 0, ha habido un error. Imprimo en pantalla, la conexión ha fallado con el servidor y este cliente es un poco tonto y termina el programa. No vuelvo a intentarlo. Vale. Si hemos tenido éxito, es decir, si connect nos devuelve un 0, imprimimos un mensaje que diga conectado al servidor. Y ahora vamos a enviar datos. Entonces, con la función write, el cliente va a enviar unos datos al servidor. Primer argumento, el file descriptor de ese socket. El segundo argumento, la información, ese buffer de transmisión que contiene ese string que dice hola servidor, soy un cliente. Y en tercer lugar, el número de bytes que enviamos. Vale. Luego vamos a leer qué nos responde el servidor, ¿vale? Primer argumento, el file descriptor del socket. Segundo, el buffer en el que vamos a almacenar esos textos, esos datos que nos va a enviar. Y en tercer lugar, el número máximo de bytes que vamos a leer. Bien, aquí con el printf se nos va a indicar, nos va a sacar por pantalla qué mensaje hemos recibido del servidor. El cliente recibe esto. Bueno, en realidad, después del read debería comprobar que he leído datos antes de poner este mensaje, sin más. Por último lugar, vamos a cerrar el socket. Con close cerramos ese descriptor de archivo. Entonces, el socket del cliente se desconecta, el servidor lo va a detectar y el servidor, por su parte, también cerrará su file descriptor de su socket y podrá atender, esto es un servidor secuencial, podrá atender al siguiente cliente. El servidor lo había dejado previamente ejecutándose. Había creado el socket, estaba asociado a esa dirección IP y al puerto y estaba escuchando en ese puerto esperando a nuevos clientes. Primero voy a abrir Wireshark, que es el programa para hacer sniffing de paquetes. Wireshark, lo tengo instalado en Windows y luego ejecutaré el cliente. Entonces, al servidor y cliente los tengo conectados aquí. Bueno, aparecen una serie de conexiones. Es esta, la que aparece Wi-Fi. De hecho, nos indica aquí que hay tráfico. Y esta es la dirección IP de la tarjeta de Windows. Pero, como he dicho antes, VirtualBox está en modo bridge con esa tarjeta, así que todo va a funcionar muy bien. Bien, y estos son los paquetes que hay en esa red, pero estos serían todos los dispositivos que hay conectados en mi red. Y yo lo que quiero hacer es filtrar solamente datos de mi servidor y de mi cliente. Lo que necesito aquí es definir un filtro para que solo se displayen solo aparezcan las IPs que yo quiero. Vale, entonces voy a aplicar este filtro. Vale, no le puedo dar zoom, pero lo que quiero es
que solamente aparezcan los paquetes que provienen de la IP.src, IP source de esta, o sea, del servidor, que sean iguales a este, y cuyo destino sea ese cliente. El cliente yo sé que tiene esta IP porque lo he mirado. O que la dirección destino, este es el símbolo lógico del OR, o que la dirección IP fuente sea la del cliente y la de destino la del servidor, ¿vale? Para eso se introduce este filtro. Bueno, todavía no se muestra tráfico porque el servidor está esperando y el cliente lo tengo ahí, lo tengo que compilar en la otra máquina y ejecutarlo. Bueno, en este momento que hemos ejecutado el cliente se ha ejecutado y ya ha terminado. ¿Por qué? Pues porque solo se ha conectado, ha enviado un texto y ha leído un texto del servidor. Bueno, aquí están todos esos paquetes del protocolo TCP que se han enviado desde el cliente al servidor, que es el que intenta hacer la conexión, y luego lo que el servidor le contesta al cliente. ¿Dónde están los datos? Esos datos, esos textos que hemos enviado, pues aquí. Si hago doble clic, veo que el payload es pues un cierto... Esto es el código en ASCII de ese texto que he enviado, ¿no? Hago doble clic y bueno, aquí me aparece decodificada toda esa secuencia de números y esto es lo que ha enviado el cliente, ¿vale? Y el cliente dice, hola servidor, soy un cliente. Entonces, bueno, está el ACK correspondiente y el servidor dice, hola cliente, soy el servidor. El cliente después cierra el archivo del file descriptor y termina la conexión y el cliente, el servidor, lo que ocurre es, bueno, esto ya lo habíamos visto, el socket se crea, se asocia a esa dirección IP, se escucha en un puerto y en el momento en el que yo he ejecutado el cliente, se imprime el mensaje que el cliente ha enviado, o sea, lo que el servidor ha recibido. Entonces el servidor lee de ese socket, hola servidor, soy un cliente. Y el servidor responde, bueno, no he imprimido aquí esa respuesta del servidor al cliente y cuando detecta que el cliente ha cerrado ese file descriptor, el servidor imprime ese mensaje, el cliente ha terminado y entonces el servidor estaría preparado para atender al próximo cliente. Voy a volver a ejecutar el cliente y vuelve a ocurrir lo mismo. El cliente se conecta, el servidor lee ese mensaje, esos datos que ha recibido del cliente, hola servidor, soy un cliente, y luego se cierra. Bueno, aquí termina este vídeo. Si hay errores, que puedes indicarlo en los comentarios de abajo. Voy a dejar el código fuente en GitHub, dejo la dirección también abajo y si voy viendo errores los iré corrigiendo, completando el código, comentándolo, etcétera. Y bueno, si te ha gustado, le das un like y si no, pues nada.